Bases jurídicas de la organización escolar, principios, estructuras y legislación en el sistema educativo. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, a su vez de sus derechos y sus deberes. A casi 2 décadas de este nuevo ciclo de la educación básica, en nuestro país se han experimentado varios cambios sustanciales en el ámbito estructurales, legales, a su vez normativas y curriculares. Sus principales antecedentes se ubican en los principios del años 90 del siglo pasado, cuando el programa para la modernización educativa se sentó en las bases de una reestructuración administrativa, organizativa y financiera, a su vez laboral, curricular, que colocaban el tema de la calidad de la educación como una de sus prioridades. En el marco legal y normativo fue reorganizado, dando lugar a la Ley General de la Educación y a las diversas disposiciones que se derivan de ella, las estrategias que se desprendieron y condujeron a la descentralización de la educación. Cada uno de estos aspectos están estrechamente relacionados con la ley, las normas, regulaciones y disposiciones que estructuran su funcionamiento. De igual modo, responden a interés y a las necesidades que se gestan en los planos económicos y políticos del país, sociales, culturales e ideológicos. Es por esto que el currículum está direccionado a las necesidades del país. De este modo, el marco de la formación inicial de los maestros se considera fundamental el conocimiento de las bases legales y normativas de la educación básica, así que para que el estudiante comprenda el análisis riguroso de los principios legales y normativos, así como que de la reflexión crítica de los distintos componentes que se ponen en juego en cada una de ellas. Entre las políticas de inclusión y educación inclusiva en el Ecuador. Desde hace relativamente pocos años, el gobierno impulsa políticas sociales y educativas con un marcado carácter inclusivo para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, incluidas las personas vulnerables. La desigualdad social, características de Latinoamérica, se intenta reducir con medidas proactivas, como la reciente adoptación del Código Laboral que limita los mayores sueldos a 20 veces el sueldo del trabajador que menos gane, tanto en el ámbito público como el privado. El compromiso del gobierno en el reto inclusivo quedó reflejado en la Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá en abril de 2015. El lema de la cumbre, prosperidad con equidad, fue redefinido por el presidente ecuatoriano en su intervención, que por ende dijo que la equidad es para prosperar, una leyenda mucho más inclusiva. El esfuerzo hacia la educación inclusiva es meritorio, teniendo en cuenta que en el 2002, cuando el país aparecía el término de educación inclusiva por primera vez, fue en el Reglamento de Educación Especial del entonces Ministerio de Educación y Cultura, mezclado con la integración. Al parecer, no es solo un hecho aislado, es una de las investigaciones de referencia en el Ecuador llevada a cabo por el Ministerio de Educación. También parecen confundirse en los términos de integración e inclusión. Esta investigadora ecuatoriana, Rosana Ochoa, señala además que en el Ecuador ambos términos se emplean indiferentemente. También ocurre entre profesionales de otros países. Se refiere al hecho de que especialmente la integración e inclusión sean asumidos con frecuencia como sinónimos y se utilicen de manera simultánea e indiscriminada. Situaciones que entran en conflicto en bases epistemológicas. No obstante, hoy el término inclusión en sus implicaciones parece que se entiende cada vez con mayor diafanidad en todas sus latitudes. El desarrollo hacia una mayor inclusión social y especialmente en la educación se apoya en varios pilares: su constitución, un conjunto de compromisos internacionales, una serie de normas nacionales, un plan nacional y un ministerio. La Constitución de la República del Ecuador, en la constituyente del 2008, podría calificarse en su conjunto como una constitución inclusiva. En ella se hace varias referencias importantes a las personas con discapacidad. Se les califica junto a otros grupos vulnerables como el grupo de atención prioritaria.
Además, en el artículo 47 se expresa que el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la sociedad y la familia. Procurará la equipación de oportunidades para que las personas con discapacidad y tengan una integración social. Entre otros derechos, se reconoce a estas personas a la atención especializada de las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, a medicamentos de forma gratuita y a la rehabilitación integral y a la asistencia permanente, lo que incluyen ayudas técnicas, a rebajas en los servicios públicos y privados de transporte y espectáculos, a exoneraciones en el régimen tributario, el trabajo en condiciones de desigualdad y oportunidades. Además, este artículo alude específicamente al derecho de una educación dentro de la educación regular en establecimientos accesibles y con becas, que desarrolle sus potencialidades para su participación en igualdad de condiciones. Excluye expresamente la atención psicológica gratuita para todas las personas con discapacidad y sus familias, especialmente para personas con discapacidades intelectuales. La eliminación de todas las barreras arquitectónicas, el acceso de forma alternativa de comunicación, entre ellos los lenguajes de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. Bueno, a continuación vamos a hablarle acerca de los fundamentos y orientación de la política del sistema educativo ecuatoriano. En este caso nos vamos a basar al Plan Decenal de Educación del Ecuador en el año 2006 al 2015. También en el Ministerio de Educación y Cultura 2006. Apoyando en el Plan del Buen Vivir, busca comprometer a los políticos educativos a medio o largo plazo a todo el país. Para ello también apela a un lema motivador: educación, compromiso de todos para cambiar la historia. La razón por la que intentan despertar y promover esta suerte. Además, anteriormente se veía que había una mala situación en la realidad socioeducativa del país, de la que es plenamente consciente. Concretamente justifican sus fundamentos y orientación en los que se denominan nudos críticos del sector. También a continuación les vamos a dar ítems acerca de lo que nos demuestra cómo era el país anteriormente y las mejoras o los cambios que se han dado en la actualidad. Como por ejemplo, el acceso a la educación era limitado. Además, existía una falta de equidad. También podríamos decir que la educación era de baja calidad y poco pertinencia en el currículo. Además, no se implementaba el uso de las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Por ende, el alumno no podía desarrollar sus habilidades y destrezas de forma creativa y de forma eficiente. También se presentaban ausencias de estrategias para el alumno, en el cual también el financiamiento y la deficiencia de calidad de los gastos. También dificultades en las gobernabilidades de los sectores y también en el sistema de rendición de cuentas de todos los actores o quienes conformaban el sistema educativo, la educación. Entre estos fundamentos también podremos decir que el sistema educativo ecuatoriano es vigente y por ende actualmente se ha cambiado o han mejorado aquellos aspectos. También hay que centrarse, o para mejorar hay que centrarse en los objetivos, conocer cuáles son los objetivos generales y los objetivos específicos. También obtener una visión y una misión y saber cuál es el propósito o cuál es el fin a donde se quiere llegar. Conocer la finalidad de las mismas y por ende actuar con principios, valores y su orientación en sentido estricto. Algo muy importante es que en el sistema educativo ecuatoriano y por ende también políticas educativas, la finalidad es garantizar la calidad de la educación nacional, que ésta a la vez se maneje con equidad, visión intercultural y de forma inclusiva,
para todos quienes hacen la comunidad educativa o quienes forman una sociedad. Además de tener un enfoque en el que se cumplen los derechos y también hacer cumplir las obligaciones. Y a la vez también conocer la diversidad y el entorno en el que estamos. Continuamos con el 3.1.2 titulado El perfil legislativo del centro escolar en la LOE. El 3 de mayo del 2006, la Ley Orgánica de Educación contempla el procedimiento para la selección, formación inicial y nombramiento de directores y directoras en los centros educativos públicos, mediante un proceso que deberá permitir seleccionar a las candidaturas más idóneas profesionalmente y que obtengan el mayor apoyo de la comunidad educativa de entre los profesores y profesoras, que sean funcionarios de esta profesión y que cumplan determinados requisitos, de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. En cuanto a la estructura del procedimiento, se establecen 3 momentos importantes dentro del proceso. La selección, la cual está basada en un concurso de méritos y en la valoración de un programa de dirección. La formación inicial, que consistiría en un curso teórico y la realización de un periodo de práctica. La valoración de un mandato de 4 años en el que, de ser evaluado positivamente, podrán continuar ejerciendo el cargo durante 4 años consecutivos. Tenemos que el perfil profesional del director o directora tiene que llevar la siguiente función: garantizar el cumplimiento de las leyes y demás posiciones vigentes, conocimientos, aplicación, capacidad de interpretación de la legislación vigente, talante, negociar en aplicación de la misma, integridad y actuación ética, y por último, ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro y adoptar las resoluciones disciplinarias que correspondan de acuerdo con las normas aplicables. Se encarga de delimitar los fines y objetivos, también las metas de educación. Este tipo de planeación que permite definir qué hacer, cómo hacerlo y qué recursos y estrategias se emplean en la consecución de tal fin. La planificación permite proveer los elementos necesarios e indispensables en el quehacer educativo. Es importante señalar que la planificación educativa constituye una herramienta necesaria en el accionar docente, dado que permite establecer los objetivos que se desean alcanzar en cada una de las actividades propuestas en el aula de clases. El resultado final, lo que constituye la difusión del aprendizaje por parte de nuestros docentes, lo que le permitirá enfrentarse a los retos que el mundo actual requiere. Toda situación de enseñanza la condiciona la inmediatez y la imprevisibilidad, por lo que la planificación permite reducir el nivel de incertidumbre y anticipar lo que sucederá en el desarrollo de clases, llevando a la rigurosidad y la coherencia de la tarea pedagógica en el medio de un programa. La planificación estratégica en la educación consiste en un plan actual que sintetiza los objetivos y a mediano plazo de una institución educativa. En este plan diseñan y muestran las estrategias y caminos previstos para poder tener el cumplimiento de objetivos y describe detalladamente los sistemas de evaluación correspondientes. 3.2.1 El proyecto de centro, o también conocido como PC. Este es un instrumento para la planificación que busca enumerar y definir nuevas notas de identidad del centro. ¿Por qué se establece este marco de referencia? En sí, este marco de referencia es de manera global, en el cual busca definir y distinguir los centros y también formular nuevas finalidades educativas que pretenden conseguir adoptar un nuevo currículo. En sí, estas se basan en propuestas
de manera global. Tiene como finalidad dotar coherencia y lo que es una personalidad propia de los centros. En sí, tenemos que también su contenido se centra en el principio de la identidad, en la cual busca la elaboración. En ellas intervienen los sectores de la comunidad educativa, como también quien a su vez también aprueba el consejo escolar del centro. Como otro punto, también tenemos lo que es el proyecto de centro educativo o también conocido como proyecto educativo, en el cual dice que es un proyecto que solamente se basa de un documento pedagógico en la que busca la elaboración de nuevas mejoras en nueva innovación de la comunidad educativa. En esta también busca de manera detallada tener más pautas sobre la identidad, los objetivos y las organizaciones. También dice que se trata de que es una planificación que establece lo que son los valores y las prioridades actuales de dicho centro. También lo menciona en el artículo 121 de la Ley Orgánica de Educación, la LOE. También en el 2006 de la Ley Orgánica para la Mejora de Calidad Educativa. En sí, estos deben incorporar la comprensión de nuevos currículos que son apropiados y aprobados por la admisión educativa. ¿Por qué es importante? Es importante este proyecto de centro, ya que es un nuevo funcionamiento y de manera interna de la institución o del colegio, en la que busca nuevas funciones y nuevas mejoras en aquellas personas, también en la relación de dicha organización, en cual estas se basan en que el estudiantado conozca sus nuevas ramas, sus nuevas raíces, y también conozca parte de su identidad. Como otro punto y final, también tenemos lo que es el currículo o la planificación e innovación a lo que es el currículo, en el cual también esta define el estilo del docente y su metodología a utilizar en dicho centro. Montero en 1996 define como un patrón común en el cual busca la coherencia de estas y que a su vez estén diseñadas por un equipo educativo. También debemos demostrar de que esta establece también orientaciones concretas para diversos ámbitos. No solamente busca resolver nuevas identidades y buscar también lo que es de manera detallada de dónde provienen, sino también buscar nuevas metodologías y nuevas evaluaciones. También esto también hace parte de los contenidos y los objetivos a tener en cuenta también de dicho instituto. Seguimos con la planificación del centro educativo. La planificación en la educación consiste en un plan, el cual sistematiza los objetivos a mediano plazo de la institución o centro educativo. Asimismo, en el plan se diseña y se muestran las estrategias y caminos previstos para el cumplimiento de objetivos y describe detalladamente los sistemas de evaluación correspondientes. Para la elaboración correspondiente a esta planificación entra el equipo directivo, el profesorado, pudiendo requerir la colaboración e implicaciones del equipo técnico y de coordinación pedagógica y de otros órganos de coordinación docente, el cual tendrá que ser aprobado por el consejo escolar. Los documentos que se necesitan para la planificación del centro educativo son el plan de centro, los cuales contiene el proyecto educativo, el proyecto de gestión y el ROE, el cual es el reglamento de organización y funciones. También necesitamos los principios de clase, el cual contiene la programación de aula, programación curricular y la programación general. Las fases de elaboración de estas son fase de presentación y justificación, el cual es un documento necesario para el trabajo del profesorado en el aula. La fase de la planificación, estas se establecen tiempos para cada etapa y se asignan a personas, equipos u órganos responsables de cada etapa. Como tercero tenemos la fase de desarrollo. Cuarto y última, fase de aprobación. Terminando el proceso, se presenta al consejo escolar para su aprobación y si es así, se remite a la inspección educativa. En la subunidad 3.2.2, Organización, Gobierno y Gestión del Centro Escolar, las
unipersonales y colegiados y sus funciones. Las organizaciones escolares se identifican por una serie de dimensiones y procesos que están relacionados a la calidad de la educación de las organizaciones escolares para determinar cómo debe de ser y qué debe ser una organización. La determinación de estas metas forman parte de un proceso político que están vinculados a los agentes o entidades que son propietarios de la organización, mientras que los directivos o administradores son los encargados de traducir esas metas a criterios de ejecución para los miembros y de controlar a su vez las funciones de estos. Dentro de las organizaciones de los centros educativos pudimos conocer que esto se refiere a la interrelación de todos los elementos y factores incluidos de manera especial. Los humanos, proporcionando normas para armonizar ambientes, locales, instrumentos, materiales, a fin de que la orientación pedagógica y didáctica sean eficaces, ya que porque estamos hablando de un sistema que, como todos los demás, en la dirección tiene una base objetiva y una concreción subjetiva. Si los objetivos, los elementos estructurales, el contenido logra que sus interrelaciones dentro de la organización escolar no actúan más bien como un sistema, sino que ella misma no se concibe en términos de sistema, ya que su objeto se reduce y resulta de una manera insuficiente. Es decir, que la interrelación forma parte fundamental de todos estos elementos y factores. También es muy importante conocer sobre el gobierno del centro escolar, que el gobierno admite una variedad de gama de posibilidades, tanto como la integración de varios grupos que participan en la enseñanza. La información, son los informados de una decisión ya tomada. La consulta, son los administradores que piden sugerencia a los administrados. La congestión, los administrados ejercen una influencia efectiva y directa, o elección o algún rechazo de un plan de acción o toma de una decisión. La autogestión implica que la entidad determina por ella misma sus orientaciones y escoge los medios y controles pertinentes. La gestión del centro escolar, la gestión del centro educativo propicia inevitablemente la elaboración de diagnósticos, evaluaciones y análisis de la práctica para identificar aspectos específicos sobre los que puedan generar propuestas de innovación docente de la educación básica, utilizando diversos recursos, estrategias didácticas y tecnológicas, según las necesidades o problemáticas encontradas en la población de los adolescentes en la propicia práctica del docente. Las funciones del director es el mayor poder decisorio según la ONCE, la toma de decisiones, la programación y evaluación de los procesos y resultados, la comunicación y la coordinación intraescolar. Sus funciones del jefe de estudio es lo que viene a ser la académica, la planificadora temporal y la agrupación de alumnos, orientadoras y coordinación del docente y las convivencias disciplinarias. También es muy importante conocer el jefe educativo, será maestro funcionario definitivo, la duración de su mandato y su renuncia motivada y una sustitución. Legislación, la documentación administrativa y académica, las funciones y custodia y organización de recursos y medios didácticos, la gestión económica y la información y atención al público. En cuanto a los órganos y sus funciones colegiados, contamos con un consejo escolar en el cual tenemos el director, el cual será el presidente, el jefe de estudios, un concejal, un número de profesores elegidos por el claustro, un número de padres y alumnos elegidos respectivamente entre ellos, un representante personal de administración y el secretario, el cual tendrá varias funciones dentro de la misma. También ellos cuentan con funciones, competencias del consejo escolar. Entre estas están aprobar y evaluar proyectos, aprobar y evaluar la programación. Claustro de profesores, conocer las candidaturas de la dirección, participar en la selección del director, decidir sobre la admisión de alumnos con subjeción y conocer la resolución de conflictos. Además, fijar las directrices para la colaboración. En cuanto al claustro, tenemos los órganos colegiados, en el cual es el órgano propio de la participación de profesores
en el gobierno de centro y este tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y informar. Entre las funciones del claustro están formar al equipo directivo y al consejo escolar, aprobar y evaluar la concepción del currículo, promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y elegir representantes del consejo escolar del centro y participar en la selección del director en los términos establecidos por la ley. En cuanto a los órganos colegiados del claustro de profesores, estos deben de conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección, analizar y valorar el funcionamiento general del centro, y además estos deben de informar las normas de organización y funcionamiento del centro. Comprensión e integración de los alumnos con diferencias de diversos géneros. Uno de estos puntos muy importantes que hay que topar es el significado de la desigualdad educativa. La desigualdad educativa bien consiste en las condiciones de géneros, la ubicación geográfica, la intersección social, la inserción laboral. Estas situaciones dan lugar a una desigualdad educativa. Dentro de esto, los estudios sobre la desigualdad educativa han puesto de relieve sus distintas acepciones, como lo menciona Martin en 1998, que esto permite una primera aproximación al problema. Se puede hablar de desigualdad de oportunidades cuando todos los alumnos tienen formal y legalmente las mismas oportunidades educativas, es cuando ya viene a ser una igualdad de oportunidades. También contamos con la selección de los indicadores de la desigualdad educativa. La principal función de los indicadores es ofrecer una información sintética, relevante y significativa sobre una parcela de la realidad. Detectar estos problemas y llamar la atención sobre lo que está sucediendo, menciona Tania en 1997. De ahí su importancia. De ahí la selección de estos mismos que permitirá describir y comprender esa realidad. No cabe duda, por tanto, que en un buen conjunto de indicadores que se proporciona como instrumento poderoso para ampliar el conocimiento en un ámbito determinado, es para orientar la toma de decisiones. Siguiendo con los sistemas de indicadores de desigualdad educativa, uno de ellos tenemos los recursos iniciales, que viene a ser gasto público en educación, gastos por alumnos, salario de los profesores, computadoras en las escuelas, dentro del contexto social, distribución de ingresos, trabajo de la mujer, dentro del contexto cultural, nivel de estudios, modelos de comunicación disponibles, dentro del contexto educativo, acceso y participación, horas de estudio al año. Todos estos puntos vienen a ser los indicadores. Educación inclusiva participativa abarca muchos puntos, como por ejemplo la interinstitucional, que viene a ser los proyectos de colaboración entre escuelas. También tenemos entre los alumnos, que es la colaboración dentro de esa aula. Tenemos también la comunidad familiar, que viene a ser escuela y comunidad, de cómo es el trato entre ellos. Tipos de colaboración, como por ejemplo interprofesional entre las escuelas y profesionales, interservicios entre escuelas y servicios educativos o sociales del entorno. Todos estos puntos abarcan la educación inclusiva participativa. También, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta los conflictos dentro del aula, como por ejemplo conflictos de violencia física, verbal de baja intensidad, donde debemos saber controlar estas relaciones, ya sea por competencias deportivas leves y conflictos sin mediación escolar, que también se basa en conductas antisociales, como por ejemplo el bullying, el acoso escolar, robos, conflictos de drogas, y todo esto debemos saber manejar perfectamente. Dentro de la evaluación de los centros educativos, esta nos dice que la evaluación es imprescindible para cualquier organización y avance y mejora de un sistema educativo. La evaluación dentro de los centros educativos tiene como finalidad identificar las prácticas educativas más adecuadas, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y certificar la calidad de un servicio educativo. Permite aumentar la transparencia del sistema educativo y los centros, además de que controla el funcionamiento de la institución educativa y los agentes educativos,
estimula la competencia, ayuda a mejorar la vida escolar. Para que la evaluación de calidad incida en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es necesario que, además de mejorar la gestión, los servicios y el equipamiento, es necesario evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje con una metodología de análisis basado en procesos pedagógicos. Esta evaluación tendrá como finalidad un objetivo, que es determinar los procesos de mejoras necesarios para lograr la práctica ideal del centro en función de sus finalidades educativas. La evaluación y la calidad en el aula están muy vinculadas, pues el análisis de los procesos del centro educativo es necesario para perfeccionar las políticas educativas y las metodologías de aprendizaje. Para que un proyecto funcione, se requiere una buena planificación, un buen desarrollo y una evaluación de los resultados. Por eso los expertos coinciden en que la evaluación en el ámbito educativo nos permite mejorar e innovar. 3.3.1 Evaluación externa y líneas internacionales de investigación en evaluación de centros educativos. Dentro de la parte de la evaluación externa, se dice que es la fase que sigue la autoevaluación de programas académicos a nivel superior. Este proceso consiste en validar desde la perspectiva externa cómo se sitúa el programa evaluado respecto al modelo de evaluación. Es decir, un supervisor se encarga de analizar o evaluar ciertas infraestructuras o cómo es el rendimiento académico dentro de la institución. Dentro de las líneas de evaluación en los centros educativos, hay 6 puntos muy importantes que analizar: el acompañamiento pedagógico en la efectividad escolar, currículo educativo y aspectos escolares, educación intercultural bilingüe y aprendizaje, efectividad del docente, el rol de la familia en la efectividad escolar y entornos de aprendizaje y efectos escolares. Analizando un poco dentro del currículo educativo y efectos escolares, se puede apreciar que tanto la institución educativa como el docente puede aplicar adaptaciones curriculares dependiendo si existe alguna necesidad educativa especial. También es importante que dentro de la educación bilingüe e intercultural, tanto el docente como el estudiante aprenda un poco de la cultura de su lengua en la que pertenece. Y por último, el rol de la familia en la efectividad escolar. Se puede apreciar un poco que en tanto los padres familias como el estudiante van conectados para que exista una buena educación de calidad. Investigación-acción como modelo de evaluación interna en la organización de los centros educativos. La investigación sobre organizaciones requiere el uso de planteamientos y metodologías que sean capaces de captar la complejidad de interpretar los hechos en función y relación al contexto que tengan. También que tengan en cuenta las variables interorganizacionales que se den en los centros y permitan potenciar la reflexión de los implicados sobre su propia práctica. Nos dice que hoy en día se asume que la investigación naturalista y la investigación-acción son 2 metodologías que se ajustan mejor al estudio de las organizaciones escolares. La investigación-acción trata de superar el aislamiento tradicional del profesor, planteando la evolución, investigación e innovación de manera colectiva, y requiere algunas condiciones organizativas previas como la participación voluntaria en los procesos de investigación y el compromiso del equipo directivo en asumir las decisiones que estos grupos vayan tomando. La investigación-acción también se orienta más al análisis del proceso didáctico, ya que la evaluación interna ofrece una interpretación enriquecida basada en la percepción de las personas que trabajan en él. También nos dice que es una revisión constante, ya que es una manera eficaz de tener a la institución tensionada en el sentido proactivo. La evaluación interna tiene el propósito de fortalecer las competencias de los docentes, supervisores y asesores técnicos.
con el fin de promover una gestión que coloque en el centro de las actividades del plantel y promover el aprendizaje de los alumnos para la mejora del servicio educativo a través del perfeccionamiento de la práctica docente profesional.